Hola, ¿cómo estás? En el episodio pasado te conté la trágica historia de Bethany y su celoso novio. La dejo acá arriba en la tarjetita si aún no la has visto. La muchacha fue consumida por una enfermedad que desde la antigüedad hasta nuestra época ha causado estragos en la humanidad, la tuberculosis. ¿Quieres saber más? Ponte cómodo. Te habla Dorilo Hernández y para hablar sobre la evolución histórica y algunos detalles interesantes de la enfermedad, aquí se auscultan letras. Primero, una breve revisión clínica. La tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa, considerada una de las más letales y antiguas que afectan al ser humano. Es causada por Mycobacterium tuberculosis, que infecta con preferencia los pulmones, pero que puede localizarse en otros sitios como los linfáticos, el sistema osteoarticular, nervioso, abdomen y membranas que recubren pulmón y corazón, o pleura y pericardio. Se estima que 1.800 millones de personas, que es cerca de la cuarta parte de la población mundial, está infectada con Mycobacterium tuberculosis, y cada año mueren alrededor de 2 millones de personas, por lo que se considera la peor epidemia del siglo XXI. El aumento actual de muerte por esta enfermedad se ha asociado a la aparición de cepas resistentes a los fármacos tradicionalmente empleados en su tratamiento y a la presencia del virus y síndrome de inmunodeficiencia humana. Aunque predomina donde existe la pobreza, afecta a personas de cualquier región, edad, nivel socioeconómico y cultural. La primoinfección por tuberculosis evoluciona generalmente de manera asintomática o con manifestaciones de un padecimiento respiratorio leve que puede curar o avanzar hacia formas agudas o crónicas por diseminación sanguínea o por simple continuidad con el foco de infección primaria, produciéndose así meningitis tuberculosa, tuberculosis diseminada, linfática, ósea, entre otras. Puede permanecer inactivo latente y activarse en condiciones donde la inmunidad del individuo disminuye. En la tuberculosis activa predominan los síntomas pulmonares, como la tos intensa, que puede durar 3 semanas o más, dolor en el pecho, tos o esputo con sangre, denominado hemoptisis, y signos como debilidad, cansancio, pérdida de peso, falta de apetito, escalofríos, fiebre, sudores nocturnas pueden complementar el cuadro. En la tuberculosis diseminada los síntomas son variados. Es comúnmente fulminante y puede llevar a la muerte por falla multisistémica. Se contagia por contacto directo, inhalando las partículas que el paciente arroja al hablar, toser o estornudar. Es excepcional el contagio por leche o lactíneos. El periodo de incubación es variable y puede ir desde 19 a 56 días. Existen poblaciones de mayor riesgo de desarrollar la tuberculosis, como son los ancianos, diabéticos, población callejera, pacientes alcohólicos, pacientes con enfermedades renales crónicas, pacientes con cáncer o sometidos a quimioterapia, trasplantados y portadores del virus de inmunodeficiencia humana. En cuanto a métodos diagnósticos, resulta útil la intradermoreacción tuberculínica o PPD, la cual se realiza en caso de sospecha clínica o radiológica de la enfermedad o que el individuo haya estado en contacto con pacientes enfermos. También en las poblaciones consideradas como en riesgo o aquellos que puedan diseminar fácilmente la enfermedad. También se encuentran con un test sanguíneo denominado IGRA, el cual se prefiere al PPD en caso de los individuos inmunocomprometidos. Las imágenes pueden ser útiles para orientar al diagnóstico, sin embargo, el diagnóstico definitivo solamente es posible mediante la identificación del microorganismo, a través de tinciones específicas o a través del cultivo. Puede prevenirse con la vacuna BCG, que se aplica por vía intradérmica en el recién nacido en los primeros meses de la vida, sin embargo, no conduce a inmunidad permanente. El tratamiento se hace con combinación de antibióticos por un periodo de 6 meses. Lo que hace interesante a la enfermedad es cómo ha evolucionado en el tiempo. La asociación entre tuberculosis y el hombre precede a la historia escrita. Por eso se ha señalado como la pandemia más antigua. Las primeras evidencias de la enfermedad en humanos se han encontrado en restos óseos del Neolítico, datados en torno a 5.000 años antes de Cristo en un cementerio alemán. También fue descubierta en momias pertenecientes a la predinastía egipcia, entre 3.500 a 2.650 años antes de Cristo, y parece bastante probable la hipótesis de que el mismo Amenofis IV y su esposa Nefertitis murieron de tuberculosis. También se hace interesante que la existencia de los primeros hospitales para tuberculosos datan de Egipto, en el año 1000 antes de Cristo. También se cree que se hace mención a esta enfermedad en el Antiguo Testamento de la Biblia, donde se menciona una enfermedad consuntiva que habría afectado al pueblo judío durante su estancia en Egipto. Ha sido conocida por diferentes nombres, como consunción, tisis, mal de reyes, peste, plaga o fiebre blanca. En Europa durante los siglos XVII y XVIII, 1 de cada 4 muertes era secundaria a la enfermedad, siendo en el siglo XIX la primera causa de mortalidad en los Estados Unidos. Otro aspecto interesante es la antigüedad del microorganismo que la origina. Este evolucionó de otros microorganismos más primitivos de 15.000 a 20.000 años atrás.
y por presiones selectivas saltó la barrera biológica, pasando a tener reservorios en animales. Así nace el Mycobacterium bovis, que se cree es la cepa más antigua que puede afectar al hombre y producir la enfermedad. La domesticación de los animales facilitó el paso de estos microorganismos al hombre. Interesante también el que la enfermedad haya sido descrita por importantes médicos en la antigüedad, de donde destaca Hipócrates, el padre de la medicina, en el siglo V a.C. La designa con la palabra tisis, que quiere decir consunción. La define como la enfermedad más grave de todas, la de curación más difícil y la más fatal. Sus primeras descripciones aún se utilizan en la actualidad, como las fases hipocráticas, la fiebre héptica, entre otras. Como la Gran Plaga Blanca asoló a Europa por 200 años desde el siglo XVII, convirtiéndose en la primera causa de muerte. El siglo XIX fue el más prolífico en cuanto a los avances científicos se refiere, gracias a Jacinto Lanet, que establece una correlación entre las manifestaciones clínicas y los hallazgos descubiertos en las autopsias. Enfermedades vistas hasta el momento como diferentes fueron consolidadas como distintas formas o localizaciones de la tuberculosis. A este médico se le debe el diseño del estetoscopio y las bases de la ocultación pulmonar. Irónicamente murió de la enfermedad a la que dedicó toda su vida estudiando. Décadas después fue Schonglen quien da por primera vez el nombre de tuberculosis a la enfermedad. Aunque en la antigua Grecia pensaban que la enfermedad era contagiosa y Galeno la clasificó como transmisible, no fue hasta 1865 que Jan Villevin lo demuestra. Los primeros sanatorios para tuberculosis aparecen en el siglo XIX en Alemania. Un impacto científico importante lo constituye el descubrimiento del Mycobacterium tuberculosis en 1882 en Alemania por el científico Robert Koch, que incluso lo cultiva y prepara la tuberculina antigua, lo que la hace acreedor del premio Nobel en 1905. El descubrimiento de los rayos X por Wilhelm Röntgen en 1895 fue de trascendental importancia para el diagnóstico y seguimiento de la tuberculosis. Von Pickett crea la cutirreacción a la tuberculina y posteriormente Montox crea la introdermoreacción, que se utiliza hasta nuestros días. En cuanto al tratamiento, en la antigüedad se consideraba la tuberculosis incurable. Como la mayoría de los pacientes morían, incluso Hipócrates llegó a recomendar no visitar a los tísicos para cuidar la reputación de los médicos. Durante los siglos VII y VIII se popularizó en Francia el denominado toque del rey, donde los monarcas tocaban las escráfulas tuberculosas esperando con esto curar al enfermo. El rey te toca, Dios te cura, era el remedio de la época. No fue hasta 1854 que Hermann Bremer expone por primera vez que la tuberculosis es una enfermedad curable, y el tratamiento que recomendó fue alimentación y permanencia en ambientes frescos. Ya en 1892, con posterior al descubrimiento del bacilo, Carlo Forlani introduce el método del neumotórax artificial en el tratamiento de la enfermedad, que se constituyó en el primer método activo de terapia de esta dolencia y que no es más que el colapso del pulmón. No fue hasta 1944 que Selman Wassman descubre la streptomicina, primer antibiótico con acción efectiva contra el bacilo de Koch, que cambia el pronóstico de la enfermedad, aunque la verdadera revolución se produce en 1952 con el desarrollo del isoniazida, primero de los antibióticos específicos que convierte a la tuberculosis en una enfermedad curable en la mayoría de los casos. Al principio del siglo XX se descubre la vacuna antituberculosa BCG o bacilo de Calmette-Guerin por los franceses Charles Calmette y Camille Guerin, y en 1921 Will Hale la aplica por primera vez en un ser humano. En 1899 se celebró el primer Congreso Internacional de la Tuberculosis en Berlín, asumiéndose la Cruz de Lorena como el símbolo de la tuberculosis. Cada 24 de marzo se celebra el Día Mundial de la Tuberculosis. Interesante también que la enfermedad ha formado parte de la cultura y el arte. Durante el romanticismo se idealizó la tuberculosis, se asociaba con belleza y perfección. Se creía que producía brotes de creatividad y euforia, mayores a medida que se acercaba la muerte. Fue retratada en obras famosas como la pintura de Botticelli La Primavera, que representa los rasgos característicos de una conocida tuberculosa florentina. Pintores venezolanos contemporáneos como Cristóbal Rojas y Arturo Michelena, ambos fallecidos a causa de tuberculosis, reflejaron en varias de sus obras la enfermedad. Fue inmortalizada por Alejandro Dumas en su obra La Dama de las Camelias y en la ópera La Traviata y La Bohème, todas inspiradas en mujeres que padecieron y murieron de la enfermedad. Otras figuras relevantes a través de la historia de la humanidad pagaron con su vida el precio de la tuberculosis, como el caso del rey de Francia, Carlos IX, en la Edad Media, y en épocas más recientes, Luis XIII, el comediógrafo Molière, el músico Federico Chopin, Napoleón II y el libertador de las Américas, Simón Bolívar. Como has visto, la historia de esta enfermedad está ligada a la de la humanidad. Muchos avances de la ciencia se han sucedido, y a pesar de esto, la tuberculosis a través de los tiempos sigue presentando un grave problema de salud pública que afecta y mata anualmente a millones de personas en el mundo. Es todo por ahora. Si te ha gustado el vídeo, recuerda darle like y suscribirte si aún no lo has hecho. Te dejo otros contenidos que de seguro serán de tu agrado. Me despido hasta la próxima.
Que tengas una maravillosa semana. Bye.